doctor Espinosa. Doctor. ¿Qué tenemos? Doctor, aunque usted lo mencionó rápidamente y dijo que no va a entrar en detalle dentro de su extenso y abundante comentario, a mí me parece que es importante recordar no solo que se cumplieron ayer 6 meses del nuevo conflicto reciente de Israel-Palestina, porque los habitantes de Franja de Gaza no son extraterrestres, son palestinos. Es el mismo problema. Está muy bien. Y ver cómo en 6 meses más de 33,000 personas han muerto, más de 75,000 personas heridas. Y todo esto bajo la mirada cómplice. Doctor, escuche un momentico. Usted me dejó tranquilo a mí, sí, pacientemente, que yo tratara muchísimos temas, de los cuales un alto porcentaje usted no está de acuerdo. Seguro. Sí, pero quería decirle lo siguiente. Cuando entraron ayer a la Embajada del Ecuador, posiblemente los argumentos que digan los que hoy dieron el poder para entrar ahí, sea, nosotros nos sometemos al tratado, pero nosotros no vamos a permitir que corruptos ustedes los protejan. Eso va a ser lo que ellos van a decir. Sí. Segundo, posiblemente tengan razón, pero México lo aceptó. Entonces, número 2, en el tema de Gaza, que es lo que yo quiero que usted incluya ahí. Ok, un grupo de terroristas de Hamas, porque la misma gente, los palestinos, dicen que Hamas es aparte, y los israelíes dicen que son terroristas, dicen los israelíes. Entran a Israel y cometen un acto que se dice que hasta fue provocado por el propio Israel, pero eso hay que probarlo. Entonces, Israel decide responder. ¿A quién tiene que responder? A los que incursionaron, pero no, ellos quieren desaparecer el pueblo, no a Hamas, no, al pueblo palestino entero, porque van a aprovecharse de eso y no se van a parar. Lo mismo que van a hacer los ecuatorianos con la respuesta de nosotros no aceptamos eso. Ellos tampoco van a aceptar ninguna sugerencia, hasta sus aliados lo mandan ahí al paso con la población civil. Mira, doctor, yo creo que el tema relacionado a esta situación, que no se puede hablar de una guerra, señores. Ahí no hay reglas. Ahí las reglas son las fuerzas que tiene Israel. Ahí no se distingue un hospital de un centro de operación de Hamas. Ahí no se distingue una escuela. Eso es tierra arrasada. Y eso, pienso que en pleno siglo XXI, tanto que hablamos de modernidad, no debería estar ocurriendo bajo la mirada cómplice de la mayoría de los países que tienen hegemonía en el mundo. Yo creo que República Dominicana, que es una gotita de agua, y era la motivación de mi comentario a propósito de la rápida respuesta y correcta que dio el país a la incursión del gobierno de Ecuador a la Embajada de México. Yo entiendo que República Dominicana, el Estado Dominicano, debe pronunciarse con respecto a lo que está ocurriendo con Gaza. Yo pienso fue correctísimo lo que hizo el presidente de la República, condenar la incursión de Hamas en Israel. Pero señores, a 6 meses, más de 33,000 personas muertas. El Estado Dominicano no se ha pronunciado. Yo no le voy a pedir que condene a Israel, porque a lo mejor no está en condiciones, no hay la suficiente autonomía de soberanía para condenar a Israel. Pero por lo menos que le pida el cese de los bombardeos. Eso debe constar en la historia, en acta, que el gobierno de Luis Abinader se pronunció y le pidió a Israel que cesaran los bombardeos indiscriminados que está llevando a cabo Israel contra Palestina. Que el doctor dio un elemento, y es verdad, posiblemente ahora se aprovecha, y en vez de tener algunos colonos ocupando Gaza,
se quedan con Gaza entera y tratan de involucrar a otros sectores en ese conflicto para ampliar la guerra y avanzar en más territorio. Sobre ese tema quería solamente plantear la necesidad del pronunciamiento de las autoridades dominicanas con respecto a ese problema, que es un problema de carácter humano. Ahí no tiene que ver, ya eso salió de lo religioso, de lo político, es un problema humano. Han muerto más personas en 6 meses que lo que han muerto allá en la guerra de Ucrania y Rusia. 30 o 40% de niños. 42% de niños. O sea, eso es una barbaridad. El silencio en este caso también es complicidad, tal como decía el doctor, que entendía que ocurría en los años 60, cuando una parte de la juventud dominicana estaba organizándose contra el régimen de Trujillo, y él dijo, bueno, yo me dediqué a estudiar. Entonces, ahora parece lo mismo. Parece que hay miedo de decirle a Israel, yo te quiero mucho, somos amigos, pero ya para eso. Parece que hay miedo. El otro tema tiene que ver, y voy a usar de nuevo al doctor. Yo reflexionaba ayer, doctor, que usualmente usted, cuando va a responderle a uno un comentario, parte de la vivencia, de lo que ha vivido el doctor. Y señores, es verdad, el doctor tiene 84 años. De esos 84 años, el doctor ha tenido plena conciencia de lo que ha ocurrido en la República Dominicana en los últimos 62 años. Estoy dándole un beneficio de duda, a partir de los 22 años, plena conciencia de todo lo que ha ocurrido en el país. Y quizás ha visto que ningún problema de la República Dominicana ha tenido solución en 6 décadas. Usted habla de salud. Yo recuerdo una anécdota que hacía el doctor cuando remodelaron el Darío Contreras. Lo que él dijo hacía un tiempo sobre eso, y que eso no iba a ningún lugar. Problemas de salud, educación, accesibilidad de servicios, todo eso tenemos por lo menos 62 años, para ser conservador, tratando de resolverlo. Y en más de 6 décadas, esta clase política y empresarial no ha sido capaz de aportar lo suficiente para que se solucionen algunos de los problemas que afectan a la República Dominicana. Hemos tenido avances, pero no están resueltos. Y posiblemente ese comportamiento haya hecho que se desarrollen algunas premisas que yo entiendo como mito. Un mito, que el Estado no sirve para nada. Usted le pregunta a cualquier joven sobre cualquier iniciativa de Estado, no, eso no sirve para nada. Que el Estado no puede garantizar los servicios públicos. Yo le pongo como ejemplo, y eso se ha introducido tanto en la conciencia, sobre todo de los políticos, que hacemos una modificación, introducimos en el país la ley de seguridad social. Por suerte a alguien se le ocurrió que debía haber una ARS pública, pero a nadie se le ocurrió que debía haber una AFP pública. A nadie se le ocurrió. Total, el Estado no tiene que meterse en eso a partir de esa lógica. Otro mito, que los problemas sociales no tienen solución. Esa es otra realidad que vivimos en la República Dominicana, y parece que la experiencia de años y años bregando con los mismos problemas no convence de eso. Sin embargo, hay que tomar como referencia otros estados que han logrado buscarle solución a los principales problemas que afectan a su sociedad. Que su problema ya no es en la garantía, sino la mejoría permanente de esos derechos que se traducen en servicio. Otro mito, que las protestas sociales no resuelven problemas. Eso lo escuchamos a diario, y por ahí entonces entramos con las organizaciones sindicales y con cualquier movimiento social. Eso no sirve. Sin embargo, lo que ha demostrado la historia
es que a partir de la organización de la gente, a partir de la expresión de las inconformidades, es que la humanidad ha avanzado. Otro mito, todos los políticos son iguales. Ese es un mito que se ha convertido en una premisa ideológica en la que ha posibilitado la reiteración de que después de la muerte de Trujillo, básicamente 3 organizaciones políticas han gobernado la República Dominicana. 3. El Partido Reformista, el PRD, porque PRD y PRM es lo mismo, y el PLD. Y los mismos problemas esperando solución. Y eso limita la posibilidad de que la gente pueda mirar para otro lado. Porque también nos metimos en el debate ideológico de que la izquierda no sirve, la derecha buena. Ese ha sido el comportamiento que hemos estado observando en los últimos 60 años en la República Dominicana. Y esto tiene que provocar necesariamente una reflexión, porque los resultados nos dicen a nosotros que sí, que hemos avanzado, pero que los problemas persisten. Leí hace unos días una información a propósito de un evento que hace unos años hizo el Tribunal Superior Electoral, de cómo la República Dominicana, si no ha tenido los vaivenes políticos de inestabilidad que tienen otros países, y que si es verdad que ha ido creciendo, estamos metidos dentro de los países también con un alto nivel de inequidad social. Pero de eso se habla muy poco, de eso no se habla casi. Nosotros hemos visto también el hecho de que la descalificación del Estado solo ha servido para que ese ente social, ese instrumento de garantía de derechos, salga a responder por los errores que comete el sector privado. Y eso también hay que decirlo. Y le pongo como ejemplo, no solo aquí, la crisis financiera del 2008, quien salió en defensa de todo el mundo fueron los estados que fueron afectados por esa crisis. Otro ejemplo, para que veamos la importancia del Estado. En la pandemia del COVID, ¿quién fue que respondió? ¿Quién respondió? El Estado, como instrumento. Y cuando el Estado responde, entonces respondemos todos los ciudadanos, porque al final las obligaciones que asume el Estado, sobre todo el Estado nuestro, que su capacidad de producción, que su capacidad de tener bienes y de garantizar servicios, se le han ido disminuyendo sobre la premisa de que el Estado es ineficiente, de que el Estado no puede producir riqueza, de que todo eso debe ser gerenciado por el sector privado. Y eso de entrada es una premisa falsa. Aquí tiene que convivir un modelo en que el Estado sea fuerte, capaz de garantizar derechos, pero también un sector empresarial. Claro que tiene que cohabitar, pero entender que lo fundamental para que una sociedad funcione es la prosperidad de sus ciudadanos. Usted no puede llegar al poder solo para lucrarse o para decirle a los votantes que usted quiso ser político supuestamente para administrar la cosa pública, y cuando le da la oportunidad dice que eso debe hacerlo el sector privado, que el Estado no tiene capacidad para gerenciar nada. Vamos a la pausa.